Entonces, historiar la diplomacia es muy ambicioso, sin duda. Entonces, lo primero que me gustaría hacer en una introducción es acotar que ojalá pudiera yo historiar la diplomacia, pero acotar un poco mejor lo que hago, hablar un poco de metodología, también de fuentes, de nuevas técnicas que sospecho que pueden ser útiles en mi investigación en el futuro y unas reflexiones finales para compartir. Se trata en mi investigación de historiar la diplomacia, pero a través de los textos, de los discursos. Me he planteado historiar en concreto el oficio diplomático, el buen hacer. No es digamos una historia, relación de los hechos, profundizar en qué ocurrió, sino más bien hablar de cómo se empezó a codificar y estudiar y profundizar en cómo se empezó a codificar este oficio de diplomático. Por supuesto, tiene muchas conexiones con la diplomacia en aquella época o conexiones completamente directas con la política, con lo cual al final pues, estoy haciendo incursiones también, por supuesto, en la historia de las ideas políticas, historia intelectual o como convengamos en llamarlo. Mi tesis va de las traducciones del embajador de Juan Antonio de Vera que fueron al francés y al italiano. Entro, por supuesto, en hablar de la primera edición en castellano, publicada en Sevilla en 1620, cuando me planteé, bueno, más bien nos planteamos, o me sugirió José María Iñurritegui entrar en mi tesis en este texto. Nos dimos cuenta de que realmente había tenido más difusión en otros idiomas que en el propio castellano, y esto nos parecía una singularidad en la que merecía la pena profundizar, y bueno, pues así salió la tesis. Primera edición en castellano, como digo, 3 traducciones, 3 ediciones en francés después y 3 ediciones en italiano. Finalmente fue reseñado también en 1709, la última edición en la Edad Moderna, en francés, en una revista de crítica literaria, Nouvelles de la République des Lettres, publicada en Ámsterdam, y una revista señera de la República de las Letras. Y empezaré con unas palabras que están en esta reseña de 1709, en la República de las Letras, hablando de lo que en esa época el crítico consideró que merecía la pena destacar en esta versión del embajador. Y decía que si bien Wigfort, y se refiere a Abraham de Wigfort, un holandés que había escrito otro tratado sobre el oficio del embajador 1680-1681, se refiere a que aunque él, y desde luego era el tratado digamos más moderno o más actualizado, que había tenido gran difusión, ha escrito sobre este tema del embajador y sus funciones bastante después que Juan Antonio de Vera, la obra todavía es de actualidad, tiene utilidad y enfatiza, y esto la verdad es que me recordó ayer a las palabras de José María en la introducción a este seminario. Siempre es útil examinar las diferentes opiniones sobre una misma cuestión que tienen distintas personas, distintos puntos de vista, distintas metodologías, distintos enfoques, que de eso va el seminario de hoy, ¿no? Con el fin de decidirse por la que parece más razonable, o de al menos ver los distintos pensamientos, las distintas ideas que personas diferentes tienen sobre los mismos temas. Mi tesis entonces entra o está en la encrucijada de la historia intelectual, historia de las ideas. Siempre tiene sus peligros, como hablábamos ayer, entrar en estas categorías, pero yo sí que me encuentro cuando describo mi tesis o me preguntan sobre mi tesis. Me preguntan, ¿pero de qué va? Dime de qué va. Lo empiezo a describir y dices, es historia de las mentalidades, vamos a entrar en filología, es historia de las ideas. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurre decir que considero, después de todo este tiempo, que mi tesis puede estar en la intersección, de alguna manera, de la historia intelectual, la historia de la traducción y también de la historia del libro, donde he tenido que entrar y sobre lo que he tenido que aprender para poder imaginar esta investigación. Si entramos ya en metodologías, sé que es un tema espinoso. He utilizado
por supuesto, los conceptos, los enfoques, las ideas, el enfoque de los contextos de la Escuela de Cambridge, cuyos representantes ya se ha hablado aquí de ellos ayer. Yo los que más he utilizado han sido Skinner y Pocock. Son representantes señeros de esta escuela. En cuanto a diplomacia, claro, he tenido que leer los textos de la corriente o enfoque de la nueva historia diplomática, y de nuevo vuelve a salir, como ayer, a menudo salió el tema de la relación entre las disciplinas, de la interdisciplinariedad, que es imprescindible y sin la cual yo nunca podría haber afrontado esta tesis. Confieso que cuando empecé a leer sobre esta nueva historia diplomática, los textos, la historia cultural, los distintos enfoques, incluso me llamaba la atención que se destacara que era necesaria la conversación entre disciplinas. Y luego, bueno, me doy cuenta al pasar el tiempo de por qué. Ojalá logremos de alguna manera romper esas barreras en el futuro, porque yo creo que es para una historia cultural absolutamente fundamental. Y también en cuanto a metodologías, y quizá esta es la que más me ha iluminado, me ha sorprendido e incluso me ha obligado a pensar un poco en las filosofías orientales. Ahora veremos por qué, porque tiene que ver, y viene de allí gran parte de lo que se ha escrito sobre ecología de la traducción. Y ahora entraré un poquito más. Ayer me di cuenta de que quizás es una señal. Soria y el abuelo de Antonio Machado tiene también que ver con esto de ecología de la traducción, selección y adaptación de las especies. Es otra relación que encontré ayer aquí mismo en Soria. En cuanto a contextos para mi investigación, pues estaba claro que había que entrar en historia política, y no es lo mismo la edición de 1620 en Sevilla, y a la izquierda coloco el frontispicio del propio embajador de 1620, con Felipe III en el centro. Estamos en un contexto en el que está a punto de expirar la tregua de los 12 años, pero es un contexto en principio de paz oficial con las principales potencias europeas de la monarquía. Sí, es un contexto interno de necesidad, se ve la necesidad clara de regeneración de la propia monarquía, pero se está en paz oficial con el exterior, ¿no? Qué distinto de la primera traducción al francés, en 1635, y ahí he colocado un grabado de Abraham Boss, donde el propio rey, el propio Luis XIII, está pisando un escudo. He intentado hacer una ampliación, un zoom, en el que está el escudo de la monarquía de España. Es un contexto ya 1635, estalla la guerra, es un contexto claramente bélico. Y ahí se publica la primera traducción al francés del embajador. Estos perfiles, estos contextos, por supuesto, han sido fundamentales para que yo pudiera siquiera intentar abordar la investigación, pero hay otros muchos, y dado que estos contextos al final iluminan lo que uno quiere hacer, las preguntas a las que quiere responder, en mi caso, qué se estaba tratando de hacer cuando se hicieron las distintas traducciones y las distintas ediciones del embajador, a mí me queda la duda en esta metodología, claro, puedo estar segura, bueno, 100% seguro no se está nunca, pero he considerado todos los contextos más importantes. ¿Hay alguna forma de decidir, de ver, de que alguien me dé una pista, alguna pauta para saber que no me he dejado alguno que podía haber sido crucial? Seguramente nunca lo sabré, pero digamos que esa es una de las inquietudes que más me azuzaba cuando intentaba cerrar la investigación. Luego también me he dado cuenta de que en esto de los contextos, a veces avanzar en la investigación me pedía profundizar en un contexto. Por ejemplo, me ocurrió que en la traducción italiana, empecé a ver qué le ocurría a la traducción, empecé a ver que el traductor decidía respecto al castellano y el francés, decidía todo lo que, por supuesto, dejaba en mala situación, en mala posición a los embajadores venecianos, a la orientación de la política veneciana, todo se suavizaba o directamente se suprimía en italiano, ¿no? Entonces, eso me hizo investigar, buscar el contexto del mito veneciano, el mito del mejor sistema de gobierno, los que mejores guardaban el secreto en política. Entonces, como que la propia investigación a veces llamaba a contextos. Eso me resultó también muy interesante en lo que hacía.
Y si entramos en la ecología de la traducción, que viene en buena medida de escritores como Genshen Hu, que es un escritor, es un académico chino y tiene una escuela y ha escrito mucho sobre esto y vincula con filosofía oriental, que ahí reconozco que a la vez que me resulta muy interesante también tiene sus misterios y sé que es un tema delicado. Me ha iluminado y me ha ayudado a pensar en que era muy importante considerar, en historia de la traducción, muy importante considerar si estás pensando en la traducción eminentemente como un producto de la cultura o enfocado como un producto de la cultura de origen o de destino. Y en mi caso, desde luego, es lo último. Estoy considerando las traducciones del embajador como un producto de la cultura para la que se traduce, de esa audiencia para la cual se traduce, de la cultura de destino. En esto de la ecología de la traducción entra en juego el proceso de selección no tan natural, porque aquí el traductor interviene muchísimo, selección y adaptación, y cuando el autor, este autor Genshen Hu, lo dibuja, usa dos flechas con trazo muy grueso hacia la adaptación del texto de origen y luego selección para ver lo que queda en el texto de destino. O sea, son dos conceptos muy importantes. La selección, por supuesto, determina qué es lo que sobrevive después, en este caso en francés y en italiano, por lo tanto tiene una importancia absolutamente crucial. Esta metodología también hace hincapié en la comunidad, lo que llama la comunidad del traductor, y esta comunidad del traductor yo la veo también como, al final, como los contextos que fijan pues tanto el propio dedicatario como el editor, el lugar de origen, todo aquello que de alguna manera determina qué es lo que rodea, quién encarga o quién sugiere, con quién conversa el traductor cuando imagina cómo debe ser la traducción, o bueno, quién le prescribe también, porque puede ser, y algunas veces cuando analizo esa traducción me doy cuenta de que probablemente había ciertos textos políticos que parece que guían la traducción. El traductor al francés del embajador es un experto en literatura española, probablemente tenía algún tipo de asesor o de prescriptor que le guió a través de ciertos textos políticos para tomar incluso citas literales, ¿no? Entonces, esa comunidad del traductor es extraordinariamente importante en esta metodología y que apunta también, de nuevo, a interacciones e interrelaciones entre todos ellos, todos estos actores que estamos mencionando. Y de nuevo aquí creo que de alguna manera pone de manifiesto la interdisciplinariedad que es necesaria. Para ilustrar esto de los contextos y la comunidad del traductor, a los que llaman los propios paratextos o todo lo que acompaña al texto nuclear de un libro, he traído aquí la portada de la traducción al embajador en 1635. ¿Qué contextos nos va de alguna manera prescribiendo la portada? Está claro cuando empezamos a leer, se compone en español, es una traducción del castellano al francés. Ahí no se ve muy bien, pero empieza a decir la portada, el traductor, a quién va destinado, y eso siempre es una ventaja cuando nos enfrentamos a un texto como este que no tiene estudios anteriores. Dice que está destinado a todos los ministros públicos, a todos los gobernadores de provincia, a todos los que están interesados en definitiva en el oficio y las funciones del embajador. Más contextos que nos sugiere la propia portada, pues desde la relación con la corona francesa del editor parece muy clara, por supuesto el año, pero es que ahí tenemos el editor, tenemos el impresor, esa comunidad de traducción a la que apunta esta metodología de la ecología de la traducción, que, como dato curioso, he querido traer aquí, ha tenido su expansión desde 2001, en este momento hay ya una revista de eco, se llama el Journal of Eco Translatology, o sea, una revista enfocada en esta metodología, y hay una asociación también que imagino, no he profundizado en ella, pero que se encargará de fomentar este enfoque para la investigación. Esto solamente como curiosidad. Vamos a las fuentes.
Las fuentes son diversas, muy diversas para acabar produciendo una investigación de este estilo. También me quedará la duda de si he dejado de considerar algo pues que resultaba crucial, pero imagino que esa es una preocupación que nos acompaña a todos cuando damos por finalizada un cierto trabajo, una cierta investigación. Entre las fuentes que yo he usado y que creo que son fundamentales para historiar la diplomacia a través de los textos y los discursos están, por supuesto, y voy de las que creo que en principio eran como más naturales o más necesarias o más obvias. Las que no se podían dejar son desde luego las instrucciones a los embajadores. Luego los embajadores producen y a veces incluso se publican, se imprimen discursos ante las autoridades en la corte visitada. Por ejemplo, se me ocurre una protesta del conde de la Roca cuando tuvo que salir precipitadamente de Saboya porque le había precedido el francés en una ceremonia en la capilla del duque. Bueno, pues todo eso se imprimió y hay muchas copias en distintas bibliotecas europeas. Por lo tanto, fue seguramente un discurso de referencia. Los testamentos de los propios embajadores o de los personajes que les rodearon. En esos testamentos a veces hay información muy rica sobre cuáles eran esas preocupaciones que ellos tenían y que dejaban como legado a la posteridad, desde pues, dotes que quedaban pendientes, que ocurren en muchas ocasiones, hasta pues, el conde de la Roca, por ejemplo, deja dicho que hay que hacer una serie de misas al conde duque de Olivares. Bueno, pues se ha hablado mucho de que el conde de Olivares le perjudicó mucho su carrera, tal. Bueno, ahí hay una... Parece que hay una cierta gratitud, ya incluso cuando el duque había muerto. Todo ese tipo de cosas apuntan a líneas que luego quizá no tienen desarrollo, pero que sin duda empiezan a iluminar ciertos perfiles. Hay oraciones fúnebres, por ejemplo, Abel Servian es el diplomático francés que firmó la patria de España. Él es el dedicatario de la traducción en francés en 1735 del embajador. Pues en la oración fúnebre que se le dedica, él tiene dos, una de la Academia Francesa y otra de la aristocracia francesa, por decirlo así, una de las élites, los nobles franceses, cuando mueren. Esa oración fúnebre a mí me ha dado mucha información, porque tuve la suerte de que el predicador, se llama Jacques Vivant, quien la escribió, pues divide la oración fúnebre en tres partes, y en una de ellas habla de la faceta del embajador de Abel Servian, algo que ni siquiera está cuando se habla de sus títulos en la dedicatoria de la portada del embajador, por ejemplo, ¿no? Después hay historias de Francia, que también son muy útiles, vidas de personajes coetáneas, los manuales de embajadores, por supuesto, cartas de negociaciones importantes del cardenal de Song, que estuvo en negoció el rey Enrique IV estaba excomulgado por la realidad de las opiniones del Papa. Los catálogos de las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas que se formaron en aquella época, en mi caso en el siglo XVII, en la época de la que estamos hablando, y que después se han podido conservar porque hay un catálogo, incluso porque ha habido esfuerzos, como veremos ahora y pondré un ejemplo, se han podido conservar prácticamente íntegras. Y luego, pues inventarios de bibliotecas que tenían, por ejemplo, todos estos personajes que rodean, toda esta comunidad que rodeaba al traductor. Traigo algunos ejemplos gráficos. Esta sería la portada de la oración fúnebre de Abel Servian. Luego está una historia de Francia y de las cosas memorables que ocurren con los príncipes extranjeros de Pierre Mathieu, el historiador de Enrique IV, Francia. Aquí, y esta biblioteca me ha resultado especialmente interesante, es de Miklos Zinyi, un personaje relacionado con la órbita imperial. Él tiene copias de las traducciones que me han servido para contextualizar la traducción del embajador al italiano, producidas por el mismo traductor que traduce el embajador al italiano. En este proyecto se ha reconstruido incluso el catálogo y los libros tal y como estaban en la propia biblioteca de Miklos Zinyi. Entonces, pues bueno, es que se puede ver hasta el orden. Entonces, proyectos como este a mí me resultan del todo iluminadores. Hay que ir buscando, digamos, de aquí y de allá, pero
en un panorama relativamente oscuro, en el que casi no hay ediciones de los libros que a mí me sirven para contextualizar las traducciones, que casi no hay biografías de los personajes de esa comunidad del traductor, encontrar esto pues son auténticas joyas. Seguro que me he dejado otras huellas, pero bueno, pues contamos con las que tenemos y he tratado de explicarlo en mi tesis. Aquí, por ejemplo, hay un inventario de la biblioteca que tenía Abel Serrián, este dedicatario de la traducción de 1635. Pues en la tercera línea, que se lee un poquito mal, lo siento, ahí parece que él tenía una copia del embajador de Vera. Aquí, bueno, lo que he traído es simplemente un pequeño homenaje a la tesis, fuentes manuales de embajadores. Aquí hay distintas ediciones del embajador de Vera. Empezamos por 1620 a la izquierda, las puse todas enfrentadas en la British Library y dije yo voy a hacer una foto de esta 1620, 1642, la italiana de 1649 y luego finalmente la de 1709. Incluso la materialidad de los libros nos sugiere, y parece que así fue, así apuntan algunos académicos que han escrito sobre las traducciones del embajador después. Gareth Mattingly, que tiene este libro sobre la diplomacia en el Renacimiento, dice que la gruesa, pequeña y fea edición de 1642, que sería la segunda, que tiene encuadernación moderna, pero esta segunda, pequeño formato, dice que viajó en más mochilas de embajadores en el 17 que en ningún otro tratado. Esto es opinable, pero quiero decir, los formatos de las distintas ediciones nos dicen que seguramente esa de 1642 sí estaba pensada para llevar en la mochila como manual de consulta, más que otras ediciones en cuarto, que son lógicamente menos manejables, quizá son más apropiadas para albergar en una biblioteca. Estoy acercándome ya al final, 24 minutos, creo que nos da tiempo. Que también me gustaría destacar, y ha sido también para mí muy importante, repertorios bibliográficos, para responder a preguntas como qué textos se están publicando al mismo tiempo, qué autores están traduciendo, qué autores están publicando. Yo decía, ¿cómo busco esto, ¿no? En un panorama, como digo, relativamente oscuro de fuentes. Pues, por ejemplo, fui a la biblioteca política de Gabriel Naudet, y ahí me encontré con textos que me podían servir para ver qué era importante. Es de 1633, la traducción es de 1635, y aunque Gabriel Naudet recoge, el último libro que recoge es uno de 1631, bueno, pero me sirvió para ver qué se consideraba importante como referencias de bibliografía política en ese momento, ¿no? Por destacar también de la lista, también la British Library produjo un proyecto que se llama Italian Academies. La verdad es que la British Library sufrió un ciberataque recientemente y todo esto ahora mismo ni siquiera miré el otro día, todavía no se puede consultar, pero claro, en este repertorio puedo ver los distintos autores, qué produjo cada autor, seleccionando por autor, qué fechas, ordenar por fecha, ordenar por autor, por tema. Claro, produce una riqueza que al final a mí me sirve para responder a ciertas preguntas. Y eso me lleva a apuntar aquí que a mí se me ocurre y me sugiere, no sabemos a dónde llegará todo esto, pero el encontrar la posibilidad de bases de datos que ordenan por distintos criterios, además de forma automática, sin tener que recurrir a repertorios bibliográficos, que a mí me ha ocurrido, ¿no? Que hay un libro que está orientado y ordenado por autor, índice alfabético, pero yo necesitaba por fecha y ese libro no estaba hecho. Bueno, pues con bases, digamos, de datos automatizadas, incluso con la inteligencia artificial, yo vislumbro que será más fácil reordenar, reclasificar, de manera que nos sirva para responder a preguntas como las que yo me estaba haciendo en este momento. Y, por supuesto, para... Bueno, desde ayudarnos a crear esas listas de bibliografía que requieren el formato según los distintos estilos, con punto y coma, eso también creo que nos ayudará de una forma más rápida, y también para crear representaciones gráficas. Yo me planteaba, después de todo esto que he estado estudiando, que veo que las traducciones del embajador tienen una dependencia muy fuerte, todas, de una manera u otra, con la de 1635, ¿cómo lo dibujo? Bueno, pues estoy segura de que a mí me costó un poco este diagrama, que no es que sea muy sofisticado, pero a mí me sirve para intentar ilustrar esas dependencias, esa genealogía de las traducciones del embajador. Estoy segura de que la inteligencia artificial con 4 instrucciones lo hubiera hecho en unos pocos segundos. No sé, quizás son ciertas ayudas que me permito traer aquí
y a lo mejor podemos hablar sobre ellas y que espero que nos ayuden en investigaciones como estas en el futuro. Y ahora sí, ya reflexiones finales. Creo, estas están ya habladas de ayer, pero las he dejado, estaban ahí cuando preparé esta presentación. La conexión entre disciplinas creo que es absolutamente fundamental. Quizá es por mi pasado, por mi historial. Yo no procedo originalmente del mundo académico, procedo más bien del mundo empresarial, ingenieril, de los negocios, tal. No me ha dado tanto miedo por desconocimiento y seguramente a veces lo pienso, por inconsciencia, ¿no? No me ha dado demasiado miedo sabiendo que tenía límites y los he intentado explicar, meterme en tocar distintas disciplinas. Seguro que he transgredido normas, he roto protocolos. Y seguro que no es una investigación segurísimo, para nada perfecta, pero bueno, al menos he intentado hacer esas incursiones con la vocación de dar respuesta a las preguntas que yo me iba planteando. Seguramente alguien consagrado, alguien que lleva muchos años en la carrera académica no puede hacer eso, pero bueno, ahí a mí me lo permití. Entonces, vincular fuentes variadas del mundo literario, artístico, fuentes políticas, ya digo, yo creo que es el camino y, por supuesto, algo que a veces nos puede limitar, pero que da gran riqueza y a lo que también nos vemos obligados, yo creo, en lo que nos vemos obligados a entrar es en distintos idiomas, pues entrar un poquito. Yo a lo mejor no soy experta en francés y en italiano, tengo nociones a un nivel intermedio, pero como sé que parto de un texto en castellano y sé lo que se pretende traducir, pues ahí puedo hacer una pequeña incursión, ¿no? No sé, son temas que modestamente apunto, que ya digo, seguro que pueden ser mejorables en enfoque, pero yo creo que por ahí está el camino. Y nada, pues muchísimas gracias por la atención. Han sido 30 minutos, espero que no haya resultado largo y estaré encantada de recibir preguntas. Que doble enhorabuena por la charla de hoy, por haber entregado ese PDF ya. Respecto a esto último que has dicho de que vienes de un campo distinto, yo creo que eso lo tienes que vender como un valor. Precisamente los ingleses dicen to think out of the box, que es tener una mirada distinta. Ayer hablábamos en el fondo de algo así, cuando hablábamos de interdisciplinariedad, lo he dicho bien. Muy bien, y solamente apuntarte un par de cosas. Primero, te he visto que has dejado ahí una pregunta que parece que te ha angustiado un poco. Es normal, además, por el momento que te encuentras, que es cómo agotas los contextos, cómo los apuras, cómo te has dejado fuera. Pero es que precisamente a lo mejor el trabajo no es agotarlos. Tiene un texto que tienes ya en tu WhatsApp, que te he mandado el enlace a la página web de la Academia Alemana, que es de Reinhard Koselleck, que se llama El discurso anticipando la imperfección, que lo pronunció cuando recibió el premio Sigmund Freud, que precisamente habla sobre la provisionalidad de nuestro trabajo y que muchas veces a lo mejor el trabajo bien hecho es precisamente el abrir el campo para que otras personas vengan detrás de nosotros y nos corrijan. Léelo, no te apures, ya el trabajo está hecho y con toda tranquilidad. Y ya por último una recomendación respecto a las ecologías de la traducción, ya por venir con el topos común que está siendo en estas jornadas el libro de Adolfo. Al principio del mismo libro habla de cómo se da, iba a decir traducción, yo no sé si a lo mejor será esto más bien cómo da traslado el padre Ricci al Enquiridión de Epicteto, mezclándolo con el pensamiento cristiano y con Confucio al chino. Entonces a lo mejor eso puede ser estimulante para ti, como para sacar alguna lección. Nada más, muchas gracias por... De acuerdo, hasta luego, gracias. ¿Quién?
No, pero digo que mejor responda o... No, responde. Ah, vale. Ah, pensaba que eran apuntes. Apuntes. Sí, Vale. De nuevo, es verdad, la respuesta. Sí, gracias por las preguntas. Intentaba... Sí, yo creo que el tema de venir quizá de otros mundos, ya digo, me ha ayudado a atreverme. Entonces, sí, lo he vendido como un demérito, la verdad que lo he vendido mal. Intentaré darle un poco la vuelta. A mí me ha servido para seguramente hacer incursión en aspectos que de otro modo hubiera sido imposible. Cuando empecé a leer sobre ecología de la traducción y vi que había autores chinos y que mezclaban con filosofías orientales, al principio me asusté un poco, pero... y bueno, sigo un poco asustada, pero creo que ya digo, hay que atreverse y gracias seguramente a ese desconocimiento previo lo hice. Gracias por el texto de Koselleck. Espero que sea en castellano porque Es en alemán, pero vamos, es en alemán. En alemán. Vale, perfecto. Sí, seguro que algo haré. Está en inglés también. Vale, perfecto. Lo importante es la referencia. Y bueno, pues el tema que me has dicho de las ecologías de la traducción está en el texto que tengo también ahí de Adolfo, ¿verdad? Así que como es lectura de verano... Una traducción que yo creo que puede ser interesante por vale. todas las cosas que mezcla, a mí me parece apasionante la historia. No lo sabía, es curiosísimo. Cuando lo pones todo en conjunto, te quedas alucinado. Como es lectura de verano para mí, pues como lectura de verano me fijaré especialmente. Gracias. Bueno, yo quería felicitarte por lo que nos has dicho y cómo lo has dicho, que está muy bien, que me ha gustado cómo lo has expuesto. Pero tenía, bueno, primero una reflexión que se me ocurre, que da la sensación que la interdisciplinariedad es como lo de que nos han expulsado del paraíso y entonces, como esto es un desastre, vamos a intentar recomponernos. O sea, es decir, es una especie como de solución a un problema que nos hemos creado nosotros mismos por haber por haber abandonado el conocimiento universal y único. Y dice, pues ahora, luego nos hemos especializado, lo que ayer planteabas, José María, la especialización del conocimiento, el decreto que me dejó fascinado, lo del decreto como punto de consecuencias insospechadas, el decreto ministerial de la división de especialidades. Y decir, bueno, ya que lo hemos hecho mal, ahora vamos a reconstruirnos y vamos a hablar de interdisciplinaridad. No sé, ya estaba inventado antes esto, ¿no? Eso es como ahora en los textos, en los proyectos docentes de educación secundaria, se habla de actividades de fomento a la lectura. Es decir, como no leen, como hemos sacado la lectura de la metodología docente de la secundaria y el bachillerato, hay que poner una nueva actividad transversal, que eso les gusta mucho lo de lo transversal, que se va a llamar fomento de la lectura. Bueno, coño, no será el mejor fomento de la lectura, el estudio, ¿no? Entonces, eso de la interdisciplinaridad, que era un concepto positivo, yo cada vez lo estoy viendo más negativo, porque indica un error de base, ¿no? Y luego una cosa que no conocía este campo de la ecología de la traducción, pero me ha parecido muy interesante. No lo conocía, veo que tiene una trayectoria ya, según ha planteado ahí, de décadas, ¿no? Me parece interesante y lo tendré en cuenta. Yo en algún sitio ya he hablado de un concepto distinto pero cercano, que es la transposición del concepto de transcodificación, que es un concepto del mundo de la informática. La transcodificación es lo de pasar del lenguaje audiovisual, o sea, de un lenguaje informático a otro. Eso luego lo cogieron los semióticos, los semiólogos y demás gente de dudosa y sospechosa condición. Y en uno de los campos en los que la transcodificación como concepto, es decir, que cada proceso de pasar de una lengua a otra o de un lenguaje a otro indica una serie de cambios en el mensaje,
que no existe una compatibilidad exacta y pura entre lenguas, ni entre épocas, ni entre lenguajes. Quiero decir, no es lo mismo un texto teatral traspasado a la ópera o un texto de Ovidio traspasado o trasladado frásicamente a una imagen, o la traducción pura y dura de un texto de 1620 en 1635, como es el caso del español, esa idea de contexto. Y que esas transcodificaciones significan, o sea, que no lo digo, puede ser complementario, no sé, esto es una idea. Esto lo han tratado más los italianos, lo de la transcodificación, más que cualquier otro. Aquí no hay nada, bueno, a ver, yo he hecho una cosa, pero muy específica, es un poco lateral, pero sobre todo son italianos, esta cosa de la semiótica o semiología. Bueno, los franceses hablan de semiología, los italianos hablan de semiótica, es lo mismo, se supone, y puede servir. En el fondo, yo añadiría ahí la búsqueda de sentido, que es una cosa que además ha preocupado más a la filosofía del lenguaje y a la filosofía de las últimas décadas. Y estaría conectado con esto, es decir, no de significados. Esto, lo que estáis con la traducción, no sé cómo, pero no sé, me parece interesante. O sea, no, digamos que lo inmediato o lo convencional sería el significado, pero la búsqueda de sentidos sentido es otra cosa. Sería una cosa de búsqueda de reincardinación en un nuevo contexto del texto, de comprensión, y luego ya como investigadores, como yo investigador entiendo el contexto originario y soy capaz de darle sentido al nuevo texto, al nuevo artefacto textual, como se llame, en un contexto nuevo, ¿no? Pero vamos, que lo que yo recibo de lo que tú has dicho es el concepto de ecología de la traducción. Vale. Nada. Sí, en este último punto que has dicho, si esa restitución también entiendo que está dentro de, si hablamos de metodologías, ¿no?, de lo que persigue también la Escuela de Cambridge, ¿no?, restitución del texto a sus contextos originales. Y me he preguntado a lo largo de la investigación también si ese sentido, imagino que no es del todo exacto, pero si se puede también traducir como una especie de intención, o es intención, restitución, son los términos que me he llegado a plantear. A mí me ayuda a ver cuál es el destino, a qué apunto. Bueno, si me permites un apunte mínimo, creo que la psicología de la traducción lo que coloca en el acento básicamente es en la función autorial del traductor, pero no como sobrevenida. Es decir, las teorías de la traducción respecto a la invisibilidad del traductor que se han desarrollado en tiempos modernos, esto es una inversión premeditada. El traductor debe de tener una intervención autorial para coger el texto de partida y acomodarlo a las coordenadas de la economía cultural de llegada. Eso es lo que cumple la función ecológica de preservación, y entonces ya no estamos hablando de fidelidad o no hacia el texto original, porque lo que precisamente se requiere es un doble proceso: saber qué traducir y las formas a las cuales darles traducción, ¿no? Ese sería un poco lo que en los términos de ecología de la traducción nos llevaría a lo mismo que hablábamos ayer, lo que nos diferenciaría respecto a la historia de la traducción escrita por traductólogos, porque con eso se pretendería responder a la pregunta de qué problema se estaba intentando resolver mediante la traducción. Y ese problema se detecta a través de la selección de los textos, pero también a través de la intervención del traductor, que premeditadamente, en el siglo XVIII, por ejemplo, llegó a haber la tentativa de creación de una academia de traductores, de Tomás Iriarte. Y Tomás Iriarte es uno de los grandes promotores, y lo que explica precisamente en su propuesta es que la clave está en la libertad que debe de tener el traductor. Esa libertad en realidad es una función autorial. Y nos llevaría otra vez a lo mismo también, porque por el propio ejemplo que ha utilizado Conchi de Juan Antonio de Vera y el origen de sus traducciones, nos llevaría al propio origen del texto respecto a la interdisciplinaridad, porque el embajador es un texto
creado por quien va a tener una posición de proximidad en los círculos del Conde Duque, pero pensado y concebido en una Sevilla literaria, con Lope, con Jáuregui, traduciendo Salipsio. Es un texto de valencia política, pero no precisamente gestado ni concebido en el momento de llegada a la corte con el momento liberiano, ¿no? Entonces, y creo que precisamente uno de los elementos que también encierra la potenciación de traducibilidad que se pueden entender en Francia procede de ese origen literario de las preocupaciones, ¿no? La forma de lectura que, por ejemplo, la forma en la cual lea los clásicos y vierta los clásicos en su texto, ¿no? Pues sería, pero bueno, ya no me dilato más. Sí, bueno, a mí José Mariño Ruitegui me ha respondido en parte a lo que yo iba a plantear. Yo, que también he aprendido el concepto de ecología de la traducción de sus escritos, puesto que era ajeno a mí también, sí que había observado, y era el sentido de mi pregunta, cómo esa función del traductor, esa función autorial del traductor, va a desaparecer. Actualmente ya no existe, se criticaría. Ahora estamos en una traducción lo más fiel posible al texto original. Mientras que cuando se cogen los textos del siglo XVIII, del XIX, es impresionante la cantidad. Son libros escritos en francés, sobre todo lo que se traduce en España es del francés, en el cual el traductor introduce múltiples elementos suyos. Cosa que, bueno, evidentemente, mi pregunta iba en el sentido de decir, bueno, ¿esto ha desaparecido o sigue existiendo? Pero veo que prácticamente ha desaparecido ya esa intervención autorial del traductor, o casi, o por lo menos no se acepta, esa es mi idea, ¿no? Es que entonces era una moneda corriente y entonces sí. Se explicitaba. Claro. Es decir, el traductor de Adam Smith al castellano de La riqueza de las naciones parte de decir, hago una traducción parcial porque liquido las consideraciones que en el texto original se realizan respecto a las formas de políticas. Claro. Entonces se explicita porque lo que el medio requiere es no una traducción limpia, sino que usted acomode el artefacto de partida al medio cultural de llegada. Pero si eso se hiciera ahora, podría dar lugar a un proceso judicial, porque por intervenir en la propiedad intelectual de otro. Eso es lo que me refiero, que ha desaparecido de alguna forma, ¿no? El único así gordo que ha habido en los últimos decenios en español, pues, en el ámbito literario, ha sido la traducción de Mauro Armiño de En búsqueda del tiempo perdido a La búsqueda del tiempo perdido, que empezando ya por el título se planteó las dos formas, la de Valdemar por un lado y la de Lumen por el otro, ¿no? Y ahora Mauro Armiño, que ha vuelto otra vez, en lugar por el camino de Swann, por la parte de Swann o por la parte de Germán, que es una cuestión literaria, pero tiene que ver con lo de la traducción, pero en otro nivel. No es lo que estamos planteando aquí. Como el elogio de la locura o el elogio de la estupidez. Estupidez, sí. Claro, del traductor. sí, del sentido. El traductor se convierte en autor y cambia el original. Sí. Pero te quiero decir, ¿Qué es lo que está? la primera traducción francesa está cambiando el título del libro. Claro. Es decir, la intervención no puede ser más directa. Del embajador se pasa al perfecto embajador. Es moneda corriente el entendimiento de que hay una intervención autorial de primera magnitud al respecto. Y respecto a esto último que ha comentado Luis, yo creo que el problema de la encrucijada que tenemos ahora ya no solamente se puede situar en cómo se hacen las traducciones de una lengua a otra, sino cómo se hacen las reediciones en la propia lengua. Hace poco se han reeditado algunos cuentos de Roald Dahl en el que la editora pretendía cambiar las cuestiones que no creía apropiadas para su contexto, lo que ya realmente escandaliza. Ese es el tipo de desafío de ahora. Sí, ahora mismo yo creo que las intervenciones existen también y son quizá más sutiles, porque es cierto que en esta época de la que estamos hablando son completamente explícitas. El traductor del embajador, y queda impreso, en la edición impresa dice, y aquí he decidido recortar ciertos ejemplos porque me parecía que era muy largo, y queda escrito, por supuesto le cambia el título. Cuando si leemos el original de Juan Antonio de Vera, su intención, y lo dice, no es hablar de un embajador perfecto, porque prácticamente viene a decir que no existe, sino de un embajador que hace bien su función, y eso lo dice Juan Antonio de Vera, o sea que no tenía él ninguna, en principio, demasiada intención de hacer un embajador perfecto. Y de hecho hay algunos académicos, Bruna Cinti, por ejemplo,
escribió que ese nuevo título banaliza el embajador de partida. O sea, se ha llegado a decir así, en cierto modo, es verdad que le cambia el sentido. Se llamaban, y ya en la época, estas traducciones bel infidel. Se pretendía agradar con la traducción y no tenían por qué ser fieles a su origen. Y hoy, yo lo que encuentro cuando trabajo con traductores en otros campos es que, aunque me hablan de que me han localizado, como se dice, localizado, entiendo que del inglés localize, se ha localizado la traducción, se ha adaptado un poco para que términos que no existen en la lengua de origen pues se lleguen a entender, se localiza, se intenta ser fiel. Yo creo que del todo no se consigue. Hay formas sutiles de todavía seguir dirigiendo ciertas traducciones hacia donde se pretende. Sin duda, no de forma tan explícita como en esta época en la que se da por hecho que hay que hacer esas bel infidel. Esa sutileza puede ser muy peligrosa. Veníamos hablando a los periodos del libro de Kepler, que dice precisamente, cuando dice cómo cambian de significado las palabras, dice que son breves, de forma sutil y que actúan como el arsénico, que lo vas tomando sin darte cuenta de fíjate en venenos. O sea, hay que tener cuidado también y ser vigilante respecto a la sutileza. Lo que pasa es que respecto a la lengua hay una cuestión que nos diferencia mucho de lo que estamos hablando. Es decir, la transposición del 18 al 21, al siglo, es peligrosa porque precisamente el 18, España lo que tiene es un problema de estabilidad de lengua de llegada. Cuando Terreros escribe un diccionario de las ciencias y las artes, está escribiendo un diccionario porque ha traducido al espectáculo de la naturaleza y se ha dado cuenta de que no está estabilizada la lengua de llegada. Con lo cual hay muchos elementos que son muy distintos a las decisiones que hoy en día se intentan tomar en el mundo de la traductología. Entonces es una forma de decir, ¿cómo lo invadimos? Las traducciones terminan generando la sensación de que se deben de celebrar las exequias de la lengua castellana del 18. Forner llama así el texto. Considera que la traducción está destruyendo una lengua, no está estabilizada la lengua. Entonces, gran parte de las preocupaciones, las intervenciones, tenemos que contextualizarlas precisamente en el 18, que la década de los 70 y los 80 está poniendo un diccionario de la Academia de la Lengua, un diccionario, una gramática porque hay un problema de que con una lengua no estabilizada gramaticalmente, la traducción puede ser un elemento invasivo, que lleva precisamente a reflexionar sobre los problemas de futuro de la propia lengua. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta que las consideraciones que hoy en día se pueden realizar respecto a la traducción y su juego de entre aceptación o no, también vicaria de muchos conceptos, es distinto porque en el 18 existía una conciencia. Vargas Ponce llega a decir en 1791 en un concurso de la Academia de la Lengua que España estaba degradándose a la condición de nación de traductores. Y Mesurero Romanos luego dice, nuestro problema es que hemos sido una nación traducida. Tenemos un problema con la traducción que afecta nuclearmente porque se piensa que lo que está erosionando es el elemento de base, que es la lengua. Todo eso hoy no entra en ningún debate respecto a las traducciones, que pueden tener otras connotaciones ideológicas, de dispositivos culturales. Tengo una cuestión a partir de la lectura que hice de tu tesis. En la introducción usaste una categoría que al final no has trabajado en la presentación, pero sí que está muy desarrollada en tus estudios, que es la de transferencias culturales. Y entonces, mi cuestión es que me gustaría oír un poco sobre cómo esta categoría ha servido para tu tesis, tus investigaciones, y cómo se puede compaginar transferencias culturales con ecologías de la traducción. Gracias por la pregunta. Cuya respuesta me mete en un pequeño lío, pero vamos allá, uno más. Para nacer más capaz después. Sí, claro.
Yo empecé leyendo, antes que la ecología de la traducción y estos enfoques orientales y demás, yo empecé leyendo el libro de Burke, de las traducciones culturales en Europa. Yo empecé realmente por ahí. Y de hecho, el artículo que resume mi tesis que he presentado para poder depositarla, al principio llevaba en el título La traducción cultural del embajador. ¿Qué ocurre? Que cuando ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que ese adjetivo de cultural, esa adjetivación, de la que también hablábamos ayer, es problemática, porque al final es que todo, si lo pensamos, podría llegar un momento en el que todo pensemos que es cultural. Se está traduciendo, es un texto político, pero también es un texto con un componente literario, una interpretación de los clásicos. Es un producto cultural. Desde luego, cuando lo han utilizado los autores de ese texto de referencia, es porque tiene mucho sentido y además el adjetivo era importante. Se pretendía, yo creo, diferenciarlo de otro tipo de traducciones con enfoques eminentemente más literales o políticos o lo que fuera. Entonces, yo empecé con la traducción cultural intentando definirla, aplicarla, y finalmente me he dado cuenta de que me ha servido como punto de partida, porque al final mi tesis es difícil también reflejarlo en una lista corta. Está dentro de, pretende hacer una incursión en la historia de la cultura, ¿no? Entonces al final me di cuenta de que como lo invadía todo, no me era posible hablar en esos términos, y eso es lo que me ha ocurrido. Y entrar en este debate de hoy me parece de una riqueza enorme, y ojalá me diera claves para poder adentrarme en ese camino más tortuoso. Gracias por la pregunta. Luis, por favor. Hay una pregunta que se publica en español en 1620 y no vuelve a publicarse, y en cambio tiene un éxito notable en Francia y en Inglaterra. ¿A qué obedece, en tu opinión, esto? ¿El público español o se hace una tirada muy corta, o no le interesa, o no? ¿Cuál es la explicación que das a este hecho, que no deja de ser sorprendente? ¿Cuándo se ha hecho, si se ha hecho una nueva edición en España? Impresión facsímil, pero de la edición de 1620, con un muy pequeño comentario al principio, que habla un poco, son comentarios interesantes porque habla de cómo Vera refleja a las mujeres mucho antes de que hiciéramos incursión en esta historia también de historiar el género de alguna manera, ¿no? O de incluir el componente del género en lo que escribimos sobre historia. Pero es muy sucinto. Lo que se comenta es prácticamente una reimpresión facsímil. No hay esa edición contemporánea del embajador, está pendiente, y de hecho, hablando con Iñu, empezamos un poco, si recuerdas, por ahí. Lo que pasa es que luego nos dimos cuenta, para la tesis, nos dimos cuenta de que tenía mucho interés que hubiera sido traducido al francés y al italiano, y hubiera 6 ediciones posteriores en francés y en italiano. ¿A qué responde? Yo creo que llegó Yo creo que estuvo en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Creo que en el entorno de Richelieu, y por unas razones que intento esbozar en la tesis sin dar respuesta directa a esta pregunta, porque no me atrevo, había textos en el entorno, si hablamos de 1635, en el entorno de Richelieu, cuando él estaba intentando generar una especie de biblioteca política o de textos políticos que le sirvieran para reforzar sus tesis o sus postulados, para caminar en el sentido de reforzar la monarquía francesa, la centralización que estaba teniendo lugar, sus ideas. Él ideó, se rodeó de un grupo de escritores y de alguna manera parece que ideó ese conjunto de textos políticos, o encargó ese conjunto de textos políticos. Pues yo creo que este texto había llegado en el momento adecuado, allí, al sitio adecuado. Abel Servián, de hecho, el dedicatario, había estado con Juan Antonio de Vera 3 años antes de la traducción en Saboya, habían estado juntos de embajadores para las paces de Querasco. Y yo creo que, según veo de otros textos que me han servido para contextualizarlo, Richelieu, en sus encargos, intentaba aprovechar lo que le venía bien para defender, ya digo, sus postulados políticos. Y en este sentido contaba
en un momento en el que se hacía recuperación de textos publicados anteriormente, incluso se publicaban textos y ya había muerto el autor, y en esta época, en los años 30, en la década de los 30 del 17, estaba Richelieu recuperando un montón de textos políticos. Bueno, pues contaba con un tratado sobre el embajador en latín de Charles Pascal, que es el autor del primer comentario político de Tácito, por cierto, y contaba con un texto que se llamaba El embajador, l'ambassadeur. Quizá también por eso quiso diferenciarlo y le pusieron el perfecto, no lo sé, no tengo, eso ya es imaginar. Contaba con dos textos que resultaban un poquito antiguos, que no tenían incorporadas estas ideas de autores extranjeros, que salían un poco de digamos, el polemizar, y que incorporaban ideas no locales, digamos, ¿no? Esas ideas no estaban en los textos anteriores, y si se quería generar rápidamente una biblioteca política y contar con un texto canónico sobre el embajador, que a él le pudiera apoyar y servir, ya digo, yo creo que ese texto estaba seguramente ahí en el momento adecuado. Y luego en Italia he descubierto hay unas conexiones entre libreros, en un entorno italiano, en Venecia, en el que estaba muy activa la Academia de los Incogniti, y había mucho interés en nuevos textos políticos, pues también, y junto a otros textos generados en la década de los 30 en Francia, con una evolución muy paralela, cronológica y temática, llega a Venecia este texto y lo traduce. Un mismo traductor traduce El embajador y traduce varios de los textos políticos que me han servido para contextualizar El embajador en su traducción de 1735 en París. Con lo cual yo creo que, bueno, que hay ciertas razones de pertinencia y de oportunidad en el tiempo, en el momento y en el entorno cultural que propiciaron esas traducciones. Bueno, enhorabuena, Conchi, por la presentación, que ha sido muy clara y está siendo muy interesante. Yo quería comentarte, preguntarte sobre el papel de los traductores, ¿no? ¿Quiénes son estos traductores? Porque creo que las traducciones, al menos en el siglo XVII, sacan a la luz, en algunos casos, secretarios. A mí me ha pasado con Octavio San Marco, que quien traduce a Octavio San Marco en Nápoles es un secretario, ¿no? Entonces, esa República de los Secretarios, que es el título de Marcia Giuliani, ¿no? Del año pasado, creo que es también muy interesante para ver esa comunidad que en torno a gobernadores, en torno a embajadores, están un poco en la sombra, pero las traducciones les permiten salir a la luz. Y sobre todo, volviendo al tema de la autoridad del traductor, cómo se les daba libertad, si es la palabra, para poder traducir pues con una autoridad y con una autonomía que, imagino que cuando están haciendo de secretarios de un embajador o de secretarios de un gobernador no tiene. Me parece siempre muy interesante, y volviendo al título de Giuliani, pues esa República de los Secretarios me parece que es también, que lo explicas muy bien en ese trabajo de los traductores. Gracias, Marisol. Sí, indudablemente da la sensación en ocasiones de una libertad que quizá no presuponemos, aunque a lo mejor es un prejuicio que tenemos. Y hay también algunos textos interesantes que hablan de la censura en esta época, en el 17, en Francia y en España, que he estado leyendo, y que a veces de alguna manera se escapa en la traducción y en lo que no es en la traducción. Uno de los autores, se me está ocurriendo ahora, más cercanos al entorno de Richelieu, que fue Guy de Balzac, produce un texto que se titula Le Prince, el príncipe, y que se les va de las manos, porque lo encarga Richelieu, todo apunta, y después incluye esto no es una traducción, pero está generado en el entorno, incluye 2 cartas en las que se sugiere que Richelieu no se llevaba bien con la reina madre, y el libro acaba proscribiéndolo de alguna manera. Richelieu desaparece de la escena, y ocurre en otras ocasiones eso, que esta libertad que aparente, y que yo creo que sí existía, se les va de las manos y el texto acaba por otros derroteros de los inicialmente pensados. Yo creo que sí que les ocurría, y que de alguna manera era como ocurre también, incluso supongo ahora, bastante difícil de controlar. Había textos que pasaban esa supuesta censura.
En el propio texto del embajador, aquí en castellano, me he encontrado que Vera escribe con la traducción expurgada de las políticas de Lipsio, y bajo los tachones lee y lo transcribe, y eso pasa a la censura. Estos autores en la década de los 30 que rodeaban a Richelieu vieron una oportunidad ahí de alguna manera florecer, estaban al lado de poderosos que les encargaban textos y les actuaban para ellos de mecenas o patronos, y hay también literatura escrita de cómo había una simbiosis o una relación, digamos, en la que todos ganaban y que por eso prosperó. Sí, indudablemente hay a veces esa apariencia o esa realidad de libertad que incluso se les llega a ir un poquito de las manos. Gracias por la pregunta. Luis, por favor. Tenemos que cortar, pero una última pregunta que tienes que contestar solo con un sí o un no. En aquella época era necesario que el autor o sus sucesores, sus herederos legales, autorizasen una traducción. Ah, claro, entonces por eso hoy día sería imposible. Claro, los textos. Claro. Cuando se traducen los discursos políticos legítimos se quitan 5 o 6 discursos. Claro. Y cuando se traduce el espíritu de las leyes de Montesquieu, originalmente se empieza a titularlo el alma de las leyes. A partir de ahí, Nada. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas.